Nunca pensé que recibiría esa llamada durante la clase de economía del profesor Martínez. La repentina vibración de mi teléfono me hizo saltar, y cuando vi el nombre de mamá en la pantalla, mi corazón se hundió. Papá había estado luchando contra el cáncer de páncreas durante meses, y de alguna manera, simplemente lo supe. Emilia, la voz de mamá se quebró, tu padre se ha ido. El salón de clases de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado lleno. A los 21 años, pensé que estaba preparada para este momento. Papá y yo habíamos hablado de ello durante mi última visita a casa, cuando el médico dijo que el tratamiento ya no estaba funcionando. Él apretó mi mano y me dijo, mi niña valiente, estarás bien. Pero nada te prepara realmente para perder a tu padre. Siempre había sido la niña de papá. Creciendo, él había sido quien me enseñó a andar en bicicleta, me ayudó con la tarea de matemáticas y, más tarde, me llevó a recorrer universidades. Mamá era más un espíritu libre, nunca había tenido un trabajo estable, prefiriendo enfocarse en sus varios pasatiempos y actividades sociales. A papá no le importaba, su trabajo como asesor financiero nos proveía bien, y le encantaba ver a mamá feliz. Después de obtener permiso de la oficina del decano para tomarme un tiempo libre, reservé el primer tren disponible a casa. El viaje de 3 horas me dio tiempo para pensar en los últimos meses. Papá había sido tan metódico con todo, incluso con su enfermedad. Se aseguró de que lo visitara regularmente, tuvo largas conversaciones conmigo sobre el futuro y no dejaba de recordarme lo orgulloso que estaba de mi decisión de estudiar administración de empresas. Cuando llegué a nuestra casa suburbana de 2 pisos, mamá estaba esperando en la puerta, con el rímel corrido por las lágrimas. Me atrajo hacia un fuerte abrazo, su blusa de diseñador húmeda por el llanto. Oh, Emilia, ¿qué voy a hacer? Esta casa, todas las cuentas. No he trabajado en 20 años. La guié hacia la cocina, notando la copa de vino medio vacía en la encimera. Mamá, necesitamos enfocarnos primero en los arreglos del funeral. ¿Papá dejó algunas instrucciones? Ella hizo un gesto vago hacia su oficina en casa. Todo está en su escritorio. Siempre fue tan organizado. Alcanzó la copa de vino. Los siguientes días se convirtieron en un borrón de preparativos para el funeral. Mamá parecía incapaz de tomar decisiones, disolviéndose en lágrimas cada vez que le pedía su opinión sobre las flores o el programa del servicio. Me encontré coordinando con la funeraria, llamando a los familiares y manejando todos los arreglos mientras ella calmaba sus nervios con más vino. La mañana del funeral llegó, clara y fresca. La gente llenó nuestra casa, ofreciendo condolencias y trayendo guisos. Mamá montó todo un espectáculo, derrumbándose dramáticamente varias veces durante el servicio. Noté a su amiga Sandra dándole palmaditas en la espalda, susurrándole algo al oído que hizo que mamá asintiera vigorosamente. Tu padre era un hombre maravilloso, los parientes seguían diciéndome. Siempre pensaba con anticipación, siempre cuidaba de su familia. Sonreí educadamente, manteniéndome fuerte. Papá no hubiera querido que me derrumbara. Me había criado para ser más fuerte que eso. Aún así, mientras veía cómo bajaban su ataúd a la tierra, no pude evitar preguntarme qué cambios traería esta pérdida a nuestras vidas. Una semana después del funeral, mamá y yo nos sentamos en la oficina del señor Pérez para la lectura del testamento de papá. Mamá no dejaba de juguetear con su collar de perlas, regalo de papá por su 20º aniversario. El señor Pérez ajustó sus gafas y comenzó a leer con su voz precisa y medida. Estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, yo, Roberto Jaime Hernández, declaro que este es mi último testamento. Escuché atentamente mientras delineaba los detalles. Cuando llegó a las disposiciones principales, el jugueteo de mamá se detuvo abruptamente. A mi amada hija Emilia Hernández, le dejo nuestra casa familiar junto con una suma de 4 millones de pesos. La cabeza de mamá se levantó de golpe. Pude sentir su tensión a mi lado. A mi esposa Catalina Hernández, le dejo una mensualidad de 30,000 pesos a ser pagada de mi fondo de jubilación. ¿Eso es todo? La voz de mamá se quebró. Soy su esposa. 23 años de matrimonio, ¿y esto es lo que obtengo? Señora Hernández, el tono del señor Pérez fue amable pero firme, su esposo consideró cuidadosamente estos arreglos. El testamento está debidamente ejecutado y es legalmente vinculante. Sería mejor aceptar su decisión.
Mamá murmuró algo entre dientes, sus dedos ahora retorciendo su collar tan fuerte que temí que pudiera romperse. El viaje de regreso a casa fue tenso, lleno solo de sus ocasionales comentarios murmurados sobre injusto y no puedo creer que hiciera esto. Esa noche, preparé una cena sencilla, la receta de pasta favorita de papá. Mamá empujó la comida alrededor de su plato antes de finalmente levantar la mirada hacia mí. Emilia, simplemente no entiendo, su voz tembló. ¿Por qué tu padre te dejaría todo a ti? ¿La casa, todo ese dinero? Quiero decir, ¿qué se supone que debo hacer? ¿A dónde se supone que debo ir? Extendí la mano a través de la mesa y tomé la suya. Mamá, no tienes que ir a ninguna parte. Puedes quedarte y cuidar la casa mientras estoy en la universidad. Será bueno para ambas. Todo el comportamiento de mamá cambió. Apretó mi mano, con lágrimas brotando en sus ojos. Oh, Emilia, eres la mejor hija del mundo. Sabía que no me defraudarías. Unos días después, regresé a la universidad, configurando pagos automáticos para los servicios y los impuestos de la propiedad desde la cuenta que papá me dejó. Mamá y yo empezamos a tener llamadas regulares por Skype. Parecía estar mejor, contándome sobre las clases de arte en las que se había inscrito para ayudar a lidiar con su dolor. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, nuestro patrón de comunicación comenzó a cambiar. Las llamadas de Skype se volvieron menos frecuentes, reemplazadas por conversaciones telefónicas rápidas que se hacían más cortas cada vez. Mamá siempre tenía algún lugar al que ir o algo que hacer. Me dije a mí misma que era bueno que se mantuviera ocupada, que tal vez esta era su forma de sanar. Diciembre llegó con una capa de nieve y la promesa de la Navidad en el aire. Después de meses de llamadas telefónicas cada vez más cortas con mamá, decidí sorprenderla con una visita temprana por las fiestas. El viaje en tren a casa estuvo lleno de recuerdos de Navidades anteriores. Desde la estación de tren, tomé un taxi a casa, viendo pasar las calles familiares. Usé mi llave para abrir silenciosamente la puerta principal, planeando sorprender a mamá. La casa olía a canela y café, al menos eso no había cambiado. Pero entonces escuché risas provenientes de la sala de estar, la voz de mamá y la de un hombre. Entré en el umbral y me congelé. Mamá estaba sentada en nuestro sofá junto a un hombre que nunca había visto antes. Parecía tal vez 5 años más joven que ella, llevaba una bufanda de aspecto artístico y sostenía su mano. Estaban sentados cerca, riendo de algo, viéndose completamente cómodos el uno con el otro. ¿Emilia? Mamá saltó ligeramente cuando me vio. No te esperaba, obviamente. Pensé en sorprenderte para Navidad, dije, aún de pie en el umbral. Ya sabes, ya que siempre la pasamos juntas como familia. Un silencio incómodo llenó la habitación. El hombre se puso de pie y noté que llevaba puestas las pantuflas de papá. Cariño, dijo mamá, su voz anormalmente aguda, me gustaría que conocieras a Jaime. Hizo una pausa, mirando entre nosotros. Mi esposo. Nos casamos hace 3 meses. Debo haber escuchado mal. Lo siento, ¿dijiste esposo? ¿Cómo en casados? Sí, mi amor. Nos conocimos en mi clase de arte, ¿recuerdas la que te conté? Jaime también es artista. Simplemente conectamos. Estaba usando su voz de explicar a un niño, la que siempre me volvía loca. ¿Hace 3 meses? Hice el cálculo mental en mi cabeza. Mamá, papá solo lleva muerto 7 meses. 8 meses, corrigió rápidamente. Y Emilia, cuando encuentras el amor de nuevo, simplemente lo sabes. No te lo dije porque no quería perturbar tus estudios. Has estado tan ocupada con la escuela. Miré alrededor de la habitación, realmente viéndola por primera vez. El sillón de lectura favorito de papá se había ido, reemplazado por alguna pieza de aspecto moderno que no combinaba con nada más. Había nuevas pinturas en las paredes, salpicaduras abstractas de color que mamá habría odiado hace 6 meses. Y allí, en la repisa donde solían estar las fotos familiares de papá, había una gran foto de boda de mamá y este tipo, Jaime. ¿Lo mudaste a mi casa sin preguntarme? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La cara de mamá se tensó. Emilia, esta es mi casa también. Tú misma lo dijiste. Respiré hondo,
tratando de canalizar el enfoque calmado de papá para situaciones difíciles. Bueno, supongo que deberíamos conocernos entonces. Jaime, ¿a qué te dedicas? Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Oh, ya sabes cómo es estos días. La economía, el mercado laboral. Se lanzó a una historia sobre su última exposición en galería, luego de alguna manera pasó a una historia divertida sobre la técnica de pintura de mamá, haciéndola reír como una adolescente. Lo intenté de nuevo. Pero, ¿cuál es tu trabajo actual? Su sonrisa vaciló ligeramente. Bueno, estoy entre puestos en este momento. Buscando la oportunidad adecuada, ya sabes. Algo que realmente hable a mi espíritu creativo. Es un artista, Emilia, mamá intervino a la defensiva. No puede estar confinado por un trabajo corporativo de 9 a 5. Su último jefe simplemente no podía entender su visión. Algunas personas son demasiado convencionales para apreciar la verdadera creatividad. La mañana de Navidad llegó y me desperté con el sonido de platos tintineando abajo. Siguiendo el ruido hasta la cocina, encontré a mamá sacando nuestra mejor porcelana, el juego que papá le había regalado por su 20º aniversario, y arreglando muchos más lugares de los habituales. Mamá, ¿estamos esperando compañía?, pregunté, tomando una taza de café del gabinete. Apenas levantó la vista de su trabajo. Oh, sí. La familia de Jaime viene a cenar en Navidad. Son gente tan encantadora, Emilia, ya verás. ¿Qué hay de los Álvarez?, pregunté. La hermana de papá, Sara, y su familia habían pasado cada Navidad con nosotros desde que tenía memoria. ¿Y el tío Miguel y la tía Jenny? Las manos de mamá se detuvieron brevemente sobre los cubiertos. Emilia, las cosas son diferentes ahora. Necesito construir relaciones con la familia de Jaime. Ahora son parte de nuestras vidas. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Mamá se apresuró a responder, dejándome sola en la cocina con el fantasma de las Navidades pasadas. La familia de Jaime llegó en un ruidoso grupo, sus padres, que miraron alrededor de la casa con ojos evaluadores, y su hermana Raquel con su esposo y 2 hijos. Irrumpieron como si fueran dueños del lugar, inmediatamente esparciéndose para explorar. Durante la cena, mamá seguía lanzándome miradas preocupadas mientras la familia de Jaime dominaba la conversación. Su padre se quejaba de los impuestos a la propiedad en su vecindario, su madre criticaba el pavó, sugiriendo mejores recetas. Me senté allí, empujando la comida alrededor de mi plato, pensando en las Navidades anteriores llenas de calidez y amor familiar genuino. Entonces Raquel dejó su tenedor y sonrió brillantemente. ¿Sabes? Esta casa está en una ubicación tan perfecta. Justo cerca de la buena escuela. Los niños necesitan un buen distrito escolar, y esta casa está simplemente aquí con todo este espacio extra. Oh, eso sería maravilloso, exclamó mamá. Nos encantaría tenerlos cerca, ¿verdad, Emilia? Algo dentro de mí estalló. Toda la tensión y frustración de los últimos días sirvió. En realidad, no, dije firmemente. Esta es mi casa. Papá me la dejó a mí, no a mamá, y ciertamente no a extraños que quieren mudarse y apoderarse de ella. La habitación quedó en silencio. La cara de Raquel se puso roja y su esposo comenzó a murmurar sobre los jóvenes ingratos de estos días. Los padres de Jaime intercambiaron miradas significativas, su madre chasqueando la lengua con desaprobación. Pero apenas los escuché. Estaba mirando a mamá, y ella me estaba devolviendo la mirada con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de vergüenza, ira y algo más que parecía casi odio. La familia de Jaime no se quedó mucho tiempo después de mi arrebato. Claramente no somos bienvenidos aquí, anunció Raquel, apresurando a sus hijos hacia la puerta. De todos modos, no querría vivir en esta casa. Su énfasis en «esta casa» lo hizo sonar como una maldición. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, mamá explotó. «¿Cómo pudiste?», gritó, su cara roja de ira. «¿Tienes idea de lo que has hecho? Esta es mi nueva familia». «No, mamá», dije, manteniéndome calmada como papá me había enseñado. «Son la familia de Jaime, y estaban planeando apoderarse de mi casa como si ya fuera suya». «¿Tu casa?», se rió amargamente.
Este fue nuestro hogar familiar mucho antes de que tu padre decidiera jugar a tener favoritos en su testamento. Hice lo correcto, dije con firmeza. Y si no puedes ver eso, entonces tal vez papá tenía razón sobre todo después de todo. El resto de mi visita navideña pasó en un silencio helado. Mamá y Jaime desaparecían en su habitación cada vez que yo estaba cerca. Pasé la mayor parte de mi tiempo visitando a la familia de papá. La tía Sara lloró cuando se enteró de que los habían excluido de la cena de Navidad, y el tío Miguel solo sacudió la cabeza tristemente y dijo, «Tu padre estaría desconsolado al ver esto». Cuando regresé a la universidad, pensé que la distancia podría ayudar a sanar las cosas. Estaba equivocada. Las llamadas de mamá comenzaron a llegar de nuevo, pero eran diferentes ahora. Apenas preguntaba por mis clases o mi vida. En cambio, cada conversación se centraba en el dinero. Jaime y yo estamos luchando, Emilia, dijo durante una llamada. La mensualidad apenas cubre algo estos días. Necesitamos ayuda. Mamá, tal vez es hora de que ambos busquen trabajo, sugerí suavemente. La línea quedó en silencio por un momento. ¿Cómo te atreves? Finalmente siseó. Soy tu madre. Te crié y ahora estás actuando como una extraña cruel y sin corazón. La llamada terminó con un clic. Una hora después, mi teléfono vibró con un mensaje de ella, una foto de un refrigerador vacío, seguida de un texto dramático, «Cuando muramos de hambre, será en tu conciencia». Miré el mensaje durante mucho tiempo, recordando cómo mamá solía chantajear a papá de la misma manera cuando quería algo. Él generalmente cedía, diciendo que era más fácil que pelear. A pesar de saber que no debía, me encontré transfiriendo dinero de la cuenta de papá a la de ella. Se convirtió en un patrón, sus dramáticas súplicas, mis transferencias reluctantes, su gratitud temporal seguida de más exigencias. Los siguientes meses pasaron de esta manera, con mamá y Jaime viviendo en mi casa mientras yo terminaba la universidad. No asistieron a mi ceremonia de graduación, enviando un mensaje de texto sobre estar demasiado ocupados con alguna exposición de arte. Sabía que era porque había dejado de enviar dinero extra el mes anterior, cansada de permitir su estilo de vida. Después de la graduación, decidí volver a casa. Cuando le dije a mamá mis planes, su respuesta fue tibia en el mejor de los casos. «Oh, te estás mudando de vuelta», dijo, su voz plana. «Bueno, supongo que es tu casa». La forma en que enfatizó «tu casa» me recordó el tono de Raquel aquel día de Navidad. Encontrar trabajo no tardó mucho. Las viejas conexiones de papá en el sector financiero me ayudaron a conseguir un puesto en servicios financieros Anderson y Molina. Me sumergí en el trabajo, agradecida por la distracción de la situación cada vez más tensa en casa. Mientras tanto, mamá y Jaime se acomodaron en su propia rutina, una que no involucraba trabajar. Mamá aún recibía su mensualidad de 30,000 pesos del fondo de jubilación de papá, pero gastaba la mayor parte en entretener a la familia de Jaime. Cada fin de semana traía otra reunión artística o cena con los parientes de Jaime desparramados por nuestra sala, bebiendo vino y criticando el arte de los demás. Empecé a notar que las facturas se acumulaban. Los servicios públicos se habían duplicado desde que me había ido a la universidad. Aparentemente, los espíritus creativos necesitaban mucha calefacción y agua caliente. Las cuentas del supermercado eran astronómicas debido a las frecuentes fiestas de mamá, y de alguna manera, me había vuelto responsable de todo ello. Cada vez que volvía de hacer las compras, la mitad de la comida desaparecía en una de sus fiestas. Encontraba botellas de vino vacías en el contenedor de reciclaje y escuchaba a la hermana de Jaime, Raquel, riendo en la cocina, sirviéndose los bocadillos que había comprado para mis almuerzos de trabajo. «Tu madre es tan generosa», escuché decir a Raquel una noche. «A diferencia de algunas personas en esta casa». El punto de quiebre llegó después de 3 meses de este arreglo. Acababa de terminar de pagar los impuestos de la propiedad, que mamá había olvidado mencionar que estaban vencidos, cuando me acorraló en la cocina. «Emilia, necesitamos tener una conversación seria». «En realidad, mamá, yo también he querido hablar contigo», pero ella me interrumpió, su rostro fijo en esa expresión familiar que solía tener cuando le exigía algo a papá. «Margarita me contó algo interesante hoy. Su hija Julia trabaja en tu departamento». Mi estómago se hundió. Julia, la chismosa de la oficina, por supuesto.
dice que estás ganando 92,000 pesos al mes, continuó mamá, entrecerrando los ojos. Y sin embargo, mira cómo estás tratando a tu familia. Lo mínimo en comestibles, quejándote de cada pequeña factura, haciendo que Jaime se sienta culpable por sus materiales de arte. Estás siendo egoísta y codiciosa, justo como tu padre me acusó de ser todos esos años. La miré, sorprendida por la amargura en su voz. Así que esto es lo que va a pasar, continuó, sonando inquietantemente calmada. Me vas a dar todo tu salario cada mes. Yo manejaré los gastos del hogar, y si te comportas como una buena hija debería, te devolveré tal vez un tercio, posiblemente incluso la mitad si empiezas a mostrar el respeto adecuado a Jaime y su familia. Me quedé en mi cocina, mirando a mi madre con incredulidad. La mujer que había preparado mis almuerzos escolares, que había besado mis rodillas raspadas, que había llorado en mis brazos en el funeral de papá, ahora estaba exigiendo todo mi salario como una especie de señor feudal. No te voy a dar mi salario, dije con firmeza. De hecho, tal vez es hora de que tanto tú como Jaime encuentren trabajo. Estoy cansada de mantenerlos. Su rostro se contorsionó en una mueca fea. Tu padre te dejó más dinero del que mereces. 4 millones de pesos, y eres demasiado egoísta para compartir con tu propia madre. Sentí que se me formaba un dolor de cabeza detrás de los ojos. Hablaremos de esto mañana, dije, volteándome para irme, cuando estés pensando con más claridad. A la mañana siguiente, bajé a desayunar para encontrar a mamá y Jaime sentados a la mesa, luciendo como gatos que se habían comido al canario. La cocina olía a café y manipulación. Emilia, querida, comenzó mamá, su voz dulce como la miel. Jaime asintió sabiamente a su lado, vistiendo otro de los costosos suéteres que yo había pagado esencialmente. Jaime y yo tuvimos una larga conversación anoche. Hemos llegado a la solución perfecta, continuó. Ya que cuidamos también de la casa, limpiando, cocinando, manteniendo todo, es justo que nos pagues por nuestros servicios. Jaime sonrió benévolamente. Creemos que tu salario completo, los 92,000 pesos, sería una compensación justa. Tomé un largo sorbo de café, dejando que el absurdo de su propuesta se hundiera. La casa que afirmaban mantener tenía pelusas del tamaño de conejos reales. La última vez que mamá había cocinado probablemente fue antes de conocer a Jaime, y en cuanto al mantenimiento, me llamaban cada vez que había que cambiar una bombilla. ¿Saben qué?, dije lentamente. Tienen razón. Los servicios deberían ser pagados. Sus rostros se iluminaron como árboles de Navidad. Mamá alcanzó la mano de Jaime, apretándola triunfalmente. Pero, continué, no voy a requerir sus servicios nunca más. Especialmente porque en realidad no ha habido ningún servicio del que hablar, a menos que cuenten beber vino y organizar fiestas como mantenimiento del hogar. Las sonrisas se congelaron en sus rostros. De hecho, me puse de pie de la mesa, sorprendiéndome a mí misma por lo calmada que me sentía. Quiero que ambos salgan de mi casa. Tienen 7 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir, o contactaré a un abogado sobre procedimientos formales de desalojo. El color se drenó del rostro de mamá cuando se dio cuenta de que hablaba en serio. Se levantó de un salto de su silla, agarrando uno de los viejos platos de papá de la mesa. Rómpelo, dije fríamente, y lo deduciré de tu próximo cheque de mensualidad, junto con cualquier otra cosa que dañes durante tu berrinche. La mano de mamá temblaba, pero no soltó el plato. Me di la vuelta y subí las escaleras hacia mi habitación. Detrás de mí, podía escuchar los gritos de mamá convirtiéndose en sollozos, los intentos de consuelo de Jaime, el sonido de cosas siendo golpeadas en la cocina. Pero por primera vez desde que papá murió, sentí que estaba haciendo exactamente lo que él hubiera querido que hiciera. Un suave golpe en la puerta de mi dormitorio llegó unas horas más tarde. Emilia, cariño, la voz de mamá había vuelto a su tono dulce y azucarado. ¿Podemos hablar? Abrí la puerta pero me quedé en el umbral, bloqueando su entrada a mi espacio. Se había arreglado el maquillaje y se había puesto el suéter que solía usar cuando intentaba convencer a papá de que le comprara algo caro. Solo estaba bromeando sobre el dinero, dijo, intentando una risa ligera. No necesitamos tu salario. Jaime y yo solo queremos seguir viviendo aquí contigo. Somos familia, después de todo. No, mamá, respondí, sintiéndome de repente cansada. He tomado mi decisión.
necesitas encontrar tu propio lugar para vivir. Durante los siguientes días, intentó todas las tácticas de manipulación de su repertorio. Dejó notas lacrimosas debajo de mi puerta. Envió a Jaime a suplicar por su caso, afirmando que cambiarían. Incluso intentó chantajearme emocionalmente con más fotos de armarios vacíos y facturas sin pagar. Dejé de comer con ellos, pidiendo comida para llevar a mi habitación. El sonido de sus voces abajo, alternando entre discutir y planear su próximo movimiento, se convirtió en ruido de fondo para mi nueva realidad. Una semana después, llegué a casa del trabajo y los encontré empacando. Mamá estaba tirando cosas dramáticamente en cajas, asegurándose de que pudiera escuchar cada objeto golpear el cartón. «Espero que estés feliz», escupió cuando me vio, echando a tu propia madre a la calle. Jaime estaba parado detrás de ella, con los brazos cruzados. «¿Qué hija resultaste ser?». Se fueron esa noche en una ráfaga de maldiciones y portazos. Mientras su auto se alejaba, caminé por la casa que finalmente era verdaderamente mía. Durante las siguientes semanas, las noticias llegaron a cuentagotas a través de la vid familiar. La tía Sara llamó para decirme que mamá me estaba difamando con cualquiera que quisiera escuchar, afirmando que la había desalojado cruelmente por puro rencor. «Pero no te preocupes», me aseguró la tía Sara. «Todos recordamos cómo trató a tu padre. Nadie está comprando su acto de víctima esta vez». El tío Miguel me contó que mamá y Jaime habían intentado mudarse con Raquel, la misma hermana que había querido apoderarse de mi casa en Navidad. Ella los rechazó rotundamente. Se rió, chucleó. De repente, su perfecta nueva familia ya no era tan perfecta. Los padres de Jaime, que habían pasado innumerables noches disfrutando de las fiestas de mamá en mi casa, también se negaron a alojarlos. Incluso su apoyo público se evaporó una vez que el vino y los aperitivos gratis dejaron de fluir. Mamá eventualmente encontró un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, usando su mensualidad de papá para pagar el alquiler. Por primera vez en su vida adulta, tuvo que conseguir un trabajo real, un puesto de ventas en una boutique local. Jaime, fiel a su forma, permaneció desempleado, todavía afirmando que era demasiado creativo para un trabajo regular. Me la encontré una vez en el supermercado. Se veía diferente, de alguna manera más vieja, sin todas sus cremas caras y citas en el salón. Empezó a girar por mi pasillo, luego rápidamente dirigió su carrito en la dirección opuesta. De pie en mi casa, la casa de mi padre, unos meses después, finalmente me sentí lista para hacer cambios. Ese fin de semana, compré muestras de pintura y herramientas de jardinería. La casa que había visto tanto drama y dolor se convertiría en algo nuevo. Mientras planeaba las renovaciones, me di cuenta de que a veces tienes que derribar algo para reconstruirlo más fuerte.